Descifrando. Con Carlos Lorenzana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Lorenzana. Bienvenidos nuevamente a este podcast de Descifrando, donde hablamos en esta ocasión con un gran amigo. Vamos a hablar de macro tendencias, de futuro. Mi amigo Esteban Carrera, quien ha sido nombrado por Forbes y Singularity como joven del futuro. Es especialista en macro tendencias y es presidente del Clúster Espacial de México. Esteban, muchas gracias por estar aquí. De verdad me da mucho gusto que seas tú con quien reiniciemos el podcast. La pandemia pues vino a cambiar muchas cosas, nos impidió seguir haciendo también otras. Y bueno, para mí es un gran orgullo tenerte aquí. De verdad, la pandemia creo que cambió mucho la forma de hacer política, mucho la forma de la vida cotidiana del ser humano, y creo que es importante saber hacia dónde vamos. Bienvenido, Esteban, y siéntete en tu casa. Muchas gracias, la verdad es que estoy muy contento de estar contigo, Carlos. Eres toda una institución de la investigación, de las nuevas tendencias, del conocimiento. Y bueno, pues estoy súper feliz de estar aquí, muy agradecido con el espacio. Y pues felicidades, descifrando, y hoy vamos a descifrar el futuro. Así es, Esteban, bienvenido. Amigos, creo que la pandemia vino a revolucionar no solamente la forma de que el ciudadano vive, la nueva conceptualización del hogar como tal, el tema de la educación, porque la pandemia estoy convencido que encueró no solamente el sistema de salud, sino también encueró el sistema educativo y por supuesto la propia praxis económica, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿qué nos espera el futuro? ¿Cómo visualizas que este tema no solamente el desarrollo de la medicina, sino el desarrollo tecnológico va a cambiar la forma del ser humano? Yo tengo un dato que dice que el comercio electrónico se desarrolló en los 4 meses que fue muy fuerte el confinamiento, lo que pudo haber sido en 7 años, ¿no? Lo que le tocaba crecer en 7 años en México, el comercio electrónico, vino a pasar en 4 meses. ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde vamos con el tema de la pandemia? ¿Hacia dónde vamos con la parte de la tecnología? ¿Qué tanto revolucionó la forma del ser social como tal? Pues pandemia nos pone 4 crisis importantes: la de salud, el tema educativo, el tema tecnológico. Hay una crisis tecnológica. La mayoría de la población no comprende estos cambios, no los está entendiendo. Y la crisis, sin lugar a dudas, de económica. No sabemos qué hacer con muchas empresas. INEGI dice que 1 millón de empresas cerraron el año pasado, y ese es un dato oficial. Entonces, quiere decir que de los 6 millones de empresas que había en México, 1 cerró. Entonces, estamos hablando de un número importante de empresas que están resintiendo. Y bueno, pues escribía yo en enero, Carlos, febrero de este año, escribí una columna para los periódicos asociados del Universal y hacía un recuento de 47 estrategias hacia el futuro. O sea, cuáles son las cosas que van a impactar en 2021. Muchas ya las estamos viviendo, pero creo que el gran problema y el gran reto que tenemos es que esta revolución sí divide, 4ª revolución industrial sí divide. No dividió 3ª revolución industrial, el ordenador, la computadora. Tú sabes computación y tenías un buen trabajo. No sabías computación, no pasaba nada, tenías trabajo. Pero esta ola que empieza en pandemia, hacia adelante, pues yo creo que sí va a tener impactos muy importantes porque muchos empleos se van a perder. El primer empleo que se perdió y que ya no existe propiamente como carrera dentro de las empresas es el de cajero para estar escaneando productos. Claro. Tú puedes ver todavía en muchos lugares, pero no es un trabajo para carrera. O sea, ya no hay una apuesta a los siguientes 10 años. La apuesta es mecanizar y digitalizar. Y el otro asunto es que, bueno, pues Harvard y Stanford dicen que nos fuimos al futuro 8 años. Quiere decir que la revolución no solamente en el e-commerce, sino en toda la tecnología, pues nos ha impactado de manera importante. Y ahí están nuestros hijos estudiando en línea. Ahora van a ser modelos híbridos. Claro. Ahí están los trabajos en el famoso home office. Y que ahora hay una guerra impresionante entre los sindicatos, entre los patrones, entre los propios colaboradores. Ahora la gente quiere espacios divertidos y entonces ya estamos empezando a resentir, pero tecnología es como humedad, 4ª revolución industrial, industria 4.0 es como la humedad. Va entrando, no la sentimos y seguramente en el futuro, unos meses adelante, vamos a saber cuál es el impacto y anticipo que es un impacto bastante severo. Porque sí, efectivamente, Industria 4.0 termina con muchos empleos, millones de empleos, y obtendremos otros empleos de esta industria, pero el problema radica en que para quienes estén preparados. Entonces creo que esa es la primera macro tendencia, estar preparados. Oye, Esteban, en la parte educativa, lo que está dejando la pandemia, tú dices, va a haber un modelo totalmente híbrido y coincido contigo. Yo creo que el viejo modelo se acabó, ¿no? O sea, o es híbrido o no hay otra forma de estar en el nuevo modelo de clases. Lo que vi en las campañas electorales,
es que muchos candidatos pues le apostaron al Internet, ahora sí realmente como un derecho humano, ¿no? De que todos los jóvenes, principalmente los niños, tuvieran acceso al Internet. Y la otra es los instrumentos como tal, llámese tableta, computadora, ¿no? Que sí estoy convencido que este derecho a la niñez por la parte de educación tiene que abatir la brecha digital. Es que eso fue un punto que fue lo que encuadró la pandemia, ¿no? Esa situación de la brecha. O sea, quedó claro quién sí podía tener acceso a este mundo digital y quién no podía tener acceso, ¿no? No basta tener la computadora, ¿no? No basta tener internet, eso es lo que yo creo, ¿no? Y muchos políticos se fueron sobre eso. Internet en todos los lugares y tabletas o computadoras, ¿no? ¿Eso basta para lo que viene o nos estamos quedando como en lo obvio nada más? No, lo primero que hizo pandemia el segundo mes fue quitarle el monopolio a la escuela. No necesitamos escuelas ya. O sea, es tan grave el tema porque el monopolio era que te dieran un título a través de una institución educativa y tú tienes que hacer una clase presencial durante tanto tiempo para poder obtener un título. Hoy no. Hoy puedes estudiar en línea y puedes estudiar con escuelas que tal vez ni famosas ni reconocidas sean. Y eso va cambiando todo. Y hay miles de personas haciendo pequeños comerciales, pequeños segmentos, pequeñas evaluaciones de alguna actividad. Y de pronto ellos te pueden certificar, que eso es algo impresionante y que habría que discutir. Pero la información ya está en la red. Ahora, otro problema es cuando Google en verdad agarre la educación, ellos van a tener un monopolio muy importante porque van a decir, ¿quieres ser ingeniero? Perfecto, te doy 2 años en mis plataformas, te voy a formar y hacia adelante tu título que saques conmigo va a ser mundial, o sea, va a ser reconocido por créditos internacionales. Y eso cambia todo porque al final no estamos preparados para esos escenarios y por eso es que la política, los gobiernos y la educación como tal, como la conocemos en ese método prusiano, está siendo abatida por estas situaciones de tecnología. Y los maestros pues están en un dilema de, ahora qué soy, si el tipo que estaba sentado enfrente del aula a veces sabe más que el tipo que estaba parado. Claro, ¿no? claro. Entonces, Oye, en ese modelo, sobre todo la gente que está contratando a los jóvenes, los que están egresando de carreras, ¿no? Tengo dos comentarios. Uno tú me hiciste saber que donde comentabas que el 60-70% de esta nueva generación de los niños que están haciendo, ¿no? Van a estudiar carreras que aún no se crean, y eso me sorprende, ¿no? O sea, un alto porcentaje van a estudiar carreras que aún no se crean. Ahorita te pido tu comentario en este respecto. Y la otra es también esta tendencia a la contratación, donde nos estamos dando cuenta que ya no solamente bastan los conocimientos, sino es importante esta situación de las habilidades y las actitudes. Va a pesar más en el futuro, ¿no? Y lo pongo en la mesa por un tema de política pública gubernamental, es decir, bueno, ¿qué se va a hacer en esa parte? En donde la carrera se va a pasar, no sé si a segundo término o no, pero va a tener más peso las habilidades que la propia carrera que estudies. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos? O sea, ¿dónde tienen que ir? ¿Qué va a pesar más incluso para la propia empresa que está contratando? Que traiga un buen promedio, o que tenga buena actitud, o que tenga habilidades que complementen la propia carrera. Lo que pasa es que título en el siglo XX era igual a empleo. Ok, claro. En el siglo XXI no, claro. No te alcanza, entonces tienes que desarrollar habilidades, destrezas y certificaciones. El problema radica en que los gobiernos están llegando tarde. Es la primera vez, unos 30, 40 años hacia la fecha, los gobiernos están llegando tarde a tecnología. ¿Quién está haciendo tecnología? Empresas privadas. Y de pronto, como no le está comprendiendo el gobierno, deja que avancen y cuando quieres atraparlas, pues la verdad es que solamente las puedes regular, ya no puedes intervenir en cómo se desarrollan. Creo que ese es el primer reto de los gobiernos. Buscar cómo, no solamente anticiparte, sino cómo coparticipar, porque mucho tiene que ver con las escuelas. Por ejemplo, va a haber un debate en los gobiernos, va a haber un debate en México, en la Cámara de Diputados los siguientes meses. Y es muy interesante ese debate. Dice la Constitución mexicana que el gobierno mexicano, el Estado mexicano, tiene la obligación de darte educación, no escuela. Okay. Y entonces ahí rompes todo, porque entonces quiere decir que puedes en línea. Y entonces los maestros pues le pueden dar clases desde su casa, pero ese es un asunto de 100 años que tendríamos que romper. Entonces va a haber mucho debate sobre ello. Creo que el gobierno lo que tiene que hacer es empezar a debatir, porque está llegando tarde a todas las tecnologías. O sea, el tema es que va a usar tecnología y van a usar todos los avances, pero los van a usar como mejorar, no como anticipándose para que tengamos mejores sociedades, mejores seres humanos, mejores personas, mejores empleos. Y el otro problema es que la industria pues también tiene que cambiar y la industria que está cambiando es la nueva industria de innovación, la nueva industria de disrupción, que son estas empresas que van como muy
hacia adelante, ¿no? Empresas unicornios, empresas que estamos nosotros consumiendo mucho todos los días. Pero el gran problema es que el ser humano tiene que anticiparse y los gobiernos no están preparados, las empresas están hacia adelante y entonces se nos está creando un problema que nosotros le llamamos un hoyo de distanciamiento. O sea, sí está habiendo distanciamiento social entre los que saben y los que no saben, entre los que tienen y no tienen. Y bueno, pues ha sido un debate en los últimos siglos entre los ricos y pobres, entre los que tenemos y no tenemos, pero ahora entre los que sabemos y no sabemos. Entonces ahí entra la escuela y ojalá participe en esta brecha que se va a generar de una manera muy interesante, pero también muy peligrosa si no ponemos atención a que los niños que entraron a primaria el año pasado no les hemos construido su empleo y no les hemos construido una carrera. Es absurdo pensar que un niño va a estudiar abogacía, contabilidad o administración, ¿no? En el futuro no va a existir eso. Oye, Esteban, por ahí leí, ¿no? Que si bien es cierto, Latinoamérica no se preparó en esta parte, o no está en la ola como tal, tan fuerte, en la parte de desarrollo, disrupción tecnológica, sí tenemos algo que nos da mucho valor, que es este asunto de la economía naranja, que es la creatividad, la innovación. O sea, que como latinos somos realmente innovadores creativos. ¿Coincides en eso? O sea, sí tenemos un potencial en ese sentido. ¿En dónde se ubica México? Esa parte que tienen que hacer los gobiernos como tal. Llámense desde el gobierno municipal, porque a veces pareciera que solamente le toca al gobierno federal, pero creo que si partimos de lo más básico, que es esta célula municipal, ¿qué crees que tendría que estar haciendo los gobiernos frente a esta ola que la pandemia encueró, ¿no? Que decir, cómo desarrollar este tema de la economía naranja? Primero, atendiendo con toda seriedad de que la industria naranja es una industria seria. O sea, tu hijo te dice que va a estudiar un arte, que va a estudiar música o que va a estudiar para ser bailarín o que va a estudiar para pintar. Y lo primero que hace el papá y la sociedad es decirle, pues eso no te deja. Claro. Cuando tenemos que comenzar a tomar con mucha seriedad el tema de la industria naranja. Y dos, hay 3 estudios. El primero es que nosotros somos la raza más creativa del planeta, somos los mexicanos. Es un estudio de Google que hizo en el 2015-2016. Si a nosotros se nos terminan las remesas, el petróleo y el turismo, nuestra creatividad nos sacaría adelante. El segundo estudio, y es muy interesante porque es un estudio bastante gracioso, es ¿por qué aman en los extranjeros a los mexicanos? Porque somos la solución del cable. Todo lo solucionas con un cable. O sea, en el extranjero es, ponle un cable, ¿no? Es como cuando se te tronaba el chicote de un Volkswagen, por ejemplo, hace 30, 40 años, ponías tu camisa, ponías las medias, ponías un lazo, te encontrabas algo tirado que se podía estirar y ahí lo arreglabas. Eso nos permite competir afuera. Por eso es ilógico que Estados Unidos, siendo lo que es, tenga tantos estudiantes migrantes. O sea, ese es un foco de atención. ¿En esa industria naranja? Sí. Y pues está buscando talento, ¿no? Claro. Talento que no tiene. O sea, imagínate el impacto de que en su propio país, Estados Unidos, no desarrolla ese talento y entonces se trae mucho talento de afuera que él descubre, pero al final del día es un talento que se desarrolla en las localías. Entonces México es apreciado en el extranjero por el gran talento que tiene, sobre todo en mujeres y jóvenes. O sea, son muy talentosos. Creo que ahí es donde habría que hacer una gran apuesta. Y tercero, hay un estudio también muy interesante de Harvard que dice, si nosotros nos dedicáramos solamente a industria naranja, ¿cuánto crecerían los PIB? Y hay una sorpresa en Latinoamérica. Latinoamérica crecería impresionantemente porque tiene que ver con radio, televisión, podcast, moda, cine, y ahí está nuestro mejor ejemplo, ¿no? Creo que no estamos sedados porque había una cosa que se llamaba Netflix. Y había una cosa que se llamaba aplicaciones y de pronto había mucho que ver. Entonces imagínate si no hubiera existido ese empuje, pues ahora nos damos cuenta de la importancia de la industria naranja en épocas de crisis. Entonces la industria naranja, sí, México le tiene que apostar a eso sí o sí, y le apostamos muy poquito porque la cultura desafortunadamente no tiene ese valor todavía. Si yo dijera, un gobierno le está apostando no solamente el tema de la industria naranja, sino el tema de disruptivo, innovación, y que piensa crear una política pública en ese sentido, ¿qué le aconsejarías? ¿Hacia dónde tendría que ir? Pues ya hay 2 grandes ejemplos que muy interesantes, ¿no? Guadalajara, que la verdad es que le apuestan mucho a estos temas. Ahí está Guillermo del Toro abanderando como no el cine, sino esta industria, y han hecho cosas muy interesantes. Y segundo, Querétaro. Querétaro le apuesta en mucha innovación, tal vez con muchas empresas extranjeras, pero con mucho talento mexicano. Entonces, ¿qué le tendrías que decir a un gobierno? Que tiene que tener sí o sí una línea seria sobre industria naranja para fomentar, para impulsar, para inspirar a las personas a que sí desarrollen industria naranja en México. Y creo que sería algo
fabuloso. Y tú estás en el medio, la verdad es que todo tiene que ver con diseño, ya lo decía Steve Jobs, ¿no? Todo tiene que ver con contenidos y con buenos contenidos, ¿no? Entonces creo que también nos tenemos que exigir en ese aspecto. Oye, en el tema de la cultura como tal, ¿no? Yéndome a esta situación de cómo se puede romper el paradigma de si entrarle o no entrarle al tema de la industria naranja disruptivo, ¿no? En un gobierno donde me dicen yo tengo que atender lo más básico que es pavimentar calles, meter drenaje, ¿no? O sea, ¿cómo puedo estar pensando en ir a una industria naranja o en esta situación disruptiva cuando tengo que resolver apenas problemas básicos? ¿Qué le aconsejas a este tipo de gobiernos? Lo que pasa es que hay dos momentos. El momento en el que los ciudadanos exigen que es una industria que es importante y entonces hay que meterla a la agenda. Y el momento en el que el gobierno se da cuenta que esos van a ser zonas donde puede haber más empleos y empleos mejores pagados. Si no comprendemos ambos mundos de que si el gobierno no lo tiene en su agenda, entonces tenemos que ejercer presión para ponerlo en la agenda, entonces los ciudadanos tenemos que ser más copartícipes. Y del otro lado los gobiernos tienen que comprender que tienes que impulsar sí o sí industria naranja, porque ahí hay empleos que todavía no han sido creados, pero que se pueden crear para esas personas sobre todo, que tal vez no han encontrado un nicho de oportunidad, que tal vez no están tan tecnificadas o que tal vez no están en la industria tradicional. Creo que eso es muy importante. Y te hablo de bandas de rock, te hablo de colectivos, de personas que pintan murales. O sea, te hablo de todo un movimiento en México que existe, pero es muy amateur y entonces tenemos que hacer que se fomente, pero el gobierno tiene que ser un actor principal y entonces tiene que aprovechar esta ola. Y por ejemplo, nosotros hacemos un estudio en el clúster espacial. La verdad es que nuestro primer nicho de oportunidad como negocio es diseño. Ok. Entonces tiene que ver con creatividad. Lo que más hay es gente, lo que menos hay es industria. Entonces, ¿qué haces con toda esta población? Pues les das elementos en espacios más pequeños donde puedan desarrollar y ahí está investigación médica. No necesitas grandes espacios, ahí están videojuegos, no necesitas grandes espacios. Ahí están aplicaciones, no necesitas grandes espacios. La verdad es que es mucho más el tema de la innovación y de la creatividad. Nosotros dividimos el clúster en 4, industrias del espacio, industrias del futuro, industrias creativas y del conocimiento. En industria creativa estamos sorprendidos cuánto puede dar. Te estoy hablando de alimentos, te estoy hablando de series, de dibujos, o sea, todo un bagaje en el que México podría ser líder y ojalá los gobiernos entiendan que es un nicho de oportunidad más que una obligación. Es un nicho de oportunidad para que ese talento mexicano... Claro, más que una obligación debe ser un nicho de oportunidad. Oye, me he topado que muchos candidatos me decían, quiero una campaña innovadora, quiero una campaña disruptiva, y pareciera que chocas en esa situación de decir, corremos el peligro de que la palabra disrupción se esté convirtiendo tan de uso común que no se logra entender realmente lo que significa, ¿no? ¿Qué sería para ti, Esteban, qué sería para ti un político, una política disruptiva? Pues el que rompe las reglas del pasado y va creando sus propias reglas, ¿no? Creo que estamos banalizando el tema de la disrupción y la disrupción es crear lo nuevo. Temas de seguridad. Pues si no han funcionado tus políticas de los últimos 10, 15 años, tienes que crear algo totalmente diferente, algo que nadie sospecha, algo que digas, es que esta es una locura. Pues sí, porque no te ha alcanzado con lo que tenías, ¿no? Entonces creo que en cada nicho, en cada sector, siempre va a haber un área de oportunidad de disrupción, pero sí tienes que ser un gobierno, un gobernante, un candidato muy atrevido. O sea, tienes que romper paradigmas, porque al final eso es disrupción, y aparte la innovación tienes que ir hacia adelante, o sea, tienes que correr hacia el futuro para ver cómo van a ser los escenarios de la sociedad, cómo va a ser la gente dentro de 5 o 6 años, las escuelas, las empresas, y poder correr en planes de gobierno hacia adelante, ¿no? Oye, yo quisiera seguir platicando contigo. Oye, a ver, en hace 2 años, tuvimos nuestra reunión de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos en España y salió un tema en donde hablamos, que no es un tema nuevo, sin embargo es un tema que ya está en la agenda como tal, ¿no? En el sentido de decir, oye, lo que sigue en tendencias, ¿no? Para la política también es en algún momento llegar a votar por un robot, que ya hubieron algunos ejemplos. Y pareciera que en el imaginario colectivo votar por un robot es votar por un aparato como tal, cuando no es tan así, sino es la situación de... No es que te vayan a controlar los robots, sino los que te pueden llegar a controlar son los algoritmos, ¿no? Que ahí es donde realmente visualizo yo esa concepción de lucha de poder, ¿no? ¿Quién va a programar los algoritmos? Que es hasta ahí donde puede estar. ¿Qué opinas de eso, de esta situación de hacia dónde va la política en esta parte disruptiva y sobre todo macro tendencias de este punto de los algoritmos? Blockchain va a cambiar todo. La verdad es que blockchain es el gran juez público, el gran notario público, con lo que se hace las criptomonedas, esta tecnología,
que implica que no haya una mano humana. Entonces, no lo hemos visto tan serio, yo creo que sí lo tendríamos que ver hacia el futuro, porque, por ejemplo, hay un país europeo donde ya no necesitas una administración, lo haces a través de un algoritmo. El presidente desde su computadora está gobernando un país y ya lo está haciendo ahora. Quiere decir que la tecnología puede ser una gran aliada, pero también quiere decir que la tecnología puede ser un gran temor para muchos, ¿no? Entonces creo que más bien habría que entrarle al debate. ¿Por el tema de la transparencia? ¿O por qué? Por el tema de la transparencia, pero sobre todo por el tema de que la tecnología no se queja. Okay, Tienes claro. a Google 24/7, no vas a hacer filas, va a ser rápido. ¿Ayuda en el tema de la corrupción? ¿De Sí, combate a la corrupción? sí, claro. Blockchain. Yo no sé la verdad por qué estamos tan preocupados de corrupción si hay tecnologías exponenciales como esta, ¿no? Pero cuidado con lo que pasa en China, en países como China, ¿no? Donde tú eres súper controlado. Quieres pedir un taxi, tienes una aplicación. Quieres pagar la luz, tienes la misma aplicación. Quieres salir del país, tienes la misma aplicación. Y entonces hay que tener mucho cuidado de esos escenarios totalitarios también. Pero creo que hay nichos de oportunidad en política y en gobierno impresionantes, porque no se trata nada más de inteligencia artificial o de machine learning o de explorar, sino se trata de cuando conjuntas y haces un bien. Por ejemplo, detectar a todas las personas que necesitan ayuda, ¿no? Y que están en su casa solas y que no pueden salir, no pueden hacer un trámite y no saben tecnología. Entonces, sería fenomenal entender tecnología para atender a estas personas. O, por ejemplo, esos lugares donde podrías poner un parque que verdaderamente funcione y no donde lo quieres poner tú como gobierno, sino verdaderamente donde transitan las personas y donde son para rehacer el tejido social, dirían los europeos, ¿no? Entonces creo que hay como muchas áreas de oportunidad. El problema es que lo vemos tan lejano, pero tecnología, Carlos, es 10 veces más rápido, 10 veces más barato, pero tecnología no es el tema. El tema es ser mejores seres humanos. Ok. O sea, la pandemia vino a decirnos que tenemos que ser mejores seres humanos, tenemos que ser más sensibles, tenemos que ser más honestos, tenemos que cuidar el planeta y tenemos que aprender a usar la tecnología porque no la hemos aprendido a usar, ¿no? Oye, Esteban, tú ya sabes que tengo un programa de formación política, NICE, que es la parte de responsabilidad de la consultoría, ¿no? Donde tú has sido maestro ahí, ¿no? En las 3 generaciones. Y nuevamente te invito a que estés, ¿no? Vamos a reactivar esta parte de clases presenciales, ¿no? Y es importante insertar también o abrir la parte de visión de decir, si efectivamente quieren ser políticos innovadores disruptivos, las cosas tienen que ser de manera diferente. Para cerrar, amigo, un consejo para los chavos. Que no se cansen. La verdad es que cualquier cosa que emprendas en la vida va a ser compleja, ¿no? Nadie dice que es fácil. Puedes tener un plan bien trazado, pero la verdad es que la vida es de muchos vaivenes. Pero estoy seguro que cuando persigues tu pasión y no te cansas, los resultados son impresionantes del otro lado de lo que dicen el Valle de la Muerte. Así que no se cansen. Claro, muchas gracias, Esteban. Gracias por haberte tenido aquí. Amigos, esto fue Descifrando. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.